Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a la evaluación del paciente con proteinuria y la evaluación del paciente con hematuria. Comenzamos con la evaluación del paciente con proteinuria y nos vamos a referir específicamente a la fisiopatogenia y los mecanismos de producción de la proteinuria, a las formas de presentación, la evaluación clínica, la relación entre la proteinuria y la progresión de las nefropatías y la relación de la proteinuria con el riesgo cardiovascular. Desde el punto de vista de la definición, hablamos de proteinuria cuando se excretan más de 150 miligramos de proteínas por día en la orina. Esta definición se utiliza porque existe una excreción urinaria fisiológica de proteínas en la orina, que está compuesta básicamente por proteínas de bajo peso molecular y pequeñas cantidades de albúmina que se filtran. La mayoría de estas proteínas se reabsorben en el túbulo proximal y hasta alrededor de 50 miligramos por día están constituidas esta proteinuria por la llamada mucoproteína de Tamm-Horsfall, que es una mucoproteína que se secreta en el asa de Henle. Como resultado final de la excreción fisiológica tenemos, como dijimos, menos de 150 miligramos por día y que en general es de 40 a 80 miligramos y solo alrededor de 10 a 20 miligramos de albúmina. Esta excreción muy baja de proteínas ocurre porque el glomérulo renal tiene dos barreras para la filtración y excreción de proteínas. Por un lado el endotelio vascular que retiene proteínas mayores de un peso molecular mayor a 200.000 Dalton por los poros que contiene el endotelio. Y por otro lado los podocitos, ya que en el extremo final de los podocitos el diafragma interpedicilar limita el pasaje aún más a proteínas de un peso molecular mayor a 40.000 Daltons. Allí en las figuras se ven representadas estas dos barreras. Fíjense las células endoteliales con esos poros fenestradas y a nivel de la membrana basal la barrera de filtración que está dada por el pie de los podocitos y el diafragma interpedicilar que está también fenestrado. De tal manera que, como vemos en este cuadro, la excreción normal de proteínas totales en adultos es menos de 150 miligramos en 24 horas. Hablamos de proteinuria entonces cuando es igual o más de 150 miligramos. Y hablamos de una proteinuria ya masiva, de lo que llamamos rango nefrótico, que se ve en el, ya veremos, síndrome nefrótico, cuando es más de 3.5 gramos. En cuanto a la excreción de albúmina, como dijimos, lo normal, lo fisiológico, son muy pequeñas cantidades, entre 2 y 30 miligramos. Hablamos de microalbuminuria, de la cual vamos a ver después su importancia, cuando es de 30 a 300 miligramos. Y ya hablamos de macroalbuminuria, cuando tiene más de 300 miligramos por día la excreción de albúmina en orina. En cuanto a los métodos de detección y cuantificación, existen métodos semicuantitativos y métodos cuantitativos. El método más sencillo es la utilización de tiras reactivas que detectan fundamentalmente albúmina. Es semicuantitativo y la cantidad se grafica en cruces, 1, 2, 3 hasta 4 cruces. Un poco más preciso es la precipitación de las proteínas con ácido sulfosalicílico, método que se utiliza en el laboratorio de nefrología de nuestro hospital. Es también un método semicuantitativo que detecta no solo albúmina, sino también puede detectar la presencia de proteínas de menor peso molecular como las cadenas livianas. La determinación cuantificada de proteínas en orina de 24 horas es el método que más precisamente nos dice exactamente cuánto es la cantidad de proteínas que se eliminan. Una manera que ya vamos a ver de estimar y que no necesita juntar orina de 24 horas es hacer cocientes
entre la proteína urinaria y la creatinina urinaria. También se puede hacer entre la albúmina urinaria y la creatinina urinaria. Y esto tiene bastante correlación con la cuantificación en orina de 24 horas. Y métodos más sofisticados como la inmunoelectroforesis, el radioinmunoensayo, la nefelometría, sirven sobre todo cuando hay eliminación de cadenas livianas en ciertas enfermedades como la displasia de células plasmáticas, y nos permite determinar cuáles son las cadenas livianas que se están eliminando por orina. Yendo entonces a la determinación con tiras reactivas, recordamos que tienen la limitación que detectan una proteinuria cuando es mayor a 300 miligramos por día, que detectan esencialmente albúmina. Las tiras usuales, las más difundidas, no detectan microalbuminuria, detectan macroalbuminuria, aunque existen tiras reactivas menos difundidas que sí son aptas para detectar microalbuminuria, o sea, menos de 300 miligramos. Estas tiras no detectan proteínas de bajo peso molecular como las cadenas livianas de inmunoglobulinas y la beta-2 microglobulina. Tienen la posibilidad de tener falsos positivos, estas tiras, por ejemplo cuando la orina es muy alcalina, cuando la orina está muy concentrada, cuando hay hematuria macroscópica, recuerden que la hemoglobina también es una proteína, cuando tiene mucus, semen, si el paciente ha recibido contrastes iodados, o a veces contaminación en el laboratorio con sustancias desinfectantes como la clorhexidina o el benzalcornio. En cuanto a la determinación mediante la precipitación de las proteínas con ácido sulfosalicílico, tienen la ventaja que detecta proteínas de bajo y alto peso molecular. Puede dar falsos negativos cuando la orina es muy alcalina, y también tiene falsos positivos, por ejemplo la hematuria macroscópica, la orina muy concentrada, el haber recibido contrastes iodados, y también altos niveles de algunos fármacos como antibióticos del tipo de las cefalosporinas o las penicilinas, y metabolitos de las sulfamidas. Desde el punto de vista de la cuantificación, existe una sencilla clasificación cuantitativa de la proteinuria, y hablamos de proteinuria leve cuando la excreción va de 0.2, o sea 200 miligramos, a 1 gramo por día. Moderada cuando va de 1 a 3 gramos por día, y proteinuria masiva cuando es mayor a 3.5 gramos por día, en general esto último en el contexto de un síndrome nefrótico. Mencionamos ya que la utilización de cocientes en una muestra única de orina de única micción, sin necesidad de juntar orina de 24 horas, cocientes entre la albuminuria y la creatininuria, o entre la proteinuria global y la creatininuria, son muy útiles porque tienen buena correlación con la cuantificación en orina de 24 horas. Aquí vemos en cuanto a los índices de albuminuria creatininuria y proteinuria creatininuria, los rangos normales de microalbuminuria y de macroalbuminuria y su correlación con la cuantificación en orina de 24 horas. También figura en este cuadro en orina de 12 horas la determinación cuantificada en microgramos por minuto, pero este método no es utilizado realmente en la práctica. Sí, recuerden los índices porque tienen, repito, buena correlación con la cuantificación en orina de 24 horas y tienen la gran ventaja de poder ser utilizados en orina de única micción. Reafirmando el concepto anterior, entonces el cociente de proteína creatinina o el cociente de albúmina creatinina divide la cuantificación en normal y de rango nefrótico en el caso de las proteínas totales, y en el caso de la albúmina en normal en microalbuminuria, que corresponde a 30 a 300 miligramos, y como ya dijimos, macroalbuminuria más de 300 miligramos. Lo mismo vemos en este cuadro, fíjense, cocientes entre albuminuria y creatininuria, según los distintos métodos de recolección de la orina, y fíjense que en una muestra de una única micción, la muestra aislada, los valores que hemos mencionado de normoalbuminuria, albuminuria moderada
o microalbuminuria, y albuminuria severa. Abajo ven los métodos de determinación que hemos mencionado para observar si existen y en qué valor las proteínas en orina. Aquí vemos la correlación entonces entre lo que hemos estado mencionando de proteinuria y de albuminuria con las tiras reactivas y con la precipitación de ácido sulfosalicílico, que como dijimos son métodos semicuantitativos que se informan con cruces de ninguna a 4 cruces. Y vemos también que el sedimento urinario también puede tener otras alteraciones como marcadores de daño renal, aparte de la presencia de albúmina o de otras proteínas, cuando hay microhematuria, si es persistente, lo mismo la leucocituria, o la presencia de distintos tipos cilíndricos como los eritrocitarios o los leucocitarios. Habíamos mencionado que otra forma de detectar proteínas urinarias era la inmunoelectroforesis. Bueno, este método tiene la gran ventaja, es más sofisticado, pero detecta cadenas livianas de inmunoglobulinas que usualmente se pueden presentar en algunas llamadas discrasias de células plasmáticas como el mieloma múltiple y otras. Es importante que sepan que uno debe sospechar la presencia de cadenas livianas cuando la determinación de proteinuria con tira reactiva es negativa, porque recuerden que las tiras no detectan proteínas de ese bajo peso molecular, y sin embargo es positiva con ácido sulfosalicílico, de manera tal que evidentemente hay proteínas que no son albúmina, que son las que detectan las tiras reactivas, y muy probablemente sean cadenas livianas de inmunoglobulinas. También clínicamente puede sospecharse la llamada proteinuria mielomatosa, o sea, vinculada a mieloma o enfermedad afín, que básicamente se basa en cadenas livianas, ante proteinuria severa de mucha cuantía, que estarían en rango nefrótico, pero en pacientes que no tengan edemas y que no tengan hipoaluminemia significativa, constituyentes del síndrome nefrótico, entonces uno puede pensar en la posibilidad que esa proteinuria importante sea de cadenas livianas. En esta diapositiva vemos 5 corridas electroforéticas en orina que representan distintas formas de proteinuria. Fíjense la número 1, que tiene una gruesa banda importante de albúmina arriba y secundariamente señalada con una estrella, una banda menos significativa que es de transferrina. En la segunda tira vemos una leve banda de albúmina arriba y otras tenues bandas también de proteínas difusas, seguramente sin mucho valor patológico. En la número 3 vemos una gruesa banda patológica señalada con la estrellita que seguramente está corriendo en la zona de las cadenas livianas de inmunoglobulinas. En la tira número 4 vemos múltiples bandas de distintos tipos de proteínas a lo largo de prácticamente toda la corrida electroforética, que en general corresponden a proteinurias tubulares y no a proteínas séricas mayores, o sea, en general no tiene mucha albúmina. Y en la número 5, fíjense que hay 2 bandas gruesas, una arriba, que es de albúmina, y además en el medio otra banda gruesa que es de hemoglobina, que bueno, el laboratorista, el bioquímico, debe distinguirla y no debe confundirla con una banda de una gamapatía monoclonal, o sea que no son cadenas livianas. Desde el punto de vista de la patogenia de las proteinurias, existen proteinurias de origen glomerular, proteinurias de origen tubular, la llamada proteinuria por sobrecarga, que es básicamente cuando se excretan cadenas livianas, con una gran producción de inmunoglobulinas y el exceso de cadenas livianas se elimina por orina, en la discrasia de células plasmáticas. Hay una proteinuria tisular, que es en los estados inflamatorios renales, como por ejemplo una nefritis o una pielonefritis, donde se eliminan proteínas tisulares. Y por supuesto formas combinadas entre sí. Uno puede tener
por ejemplo, una proteinuria de origen glomerular, básicamente de albúmina, por daño glomerular de una discrasia de células plasmáticas que además les está produciendo una eliminación de cadenas livianas, o sea, una proteinuria por sobrecarga. También podemos tener proteínas tubulares acompañadas de albuminuria marcada cuando hay injuria glomerular y también injuria tubular. Esta última combinación es bastante común. Desde el punto de vista de las causas y mecanismos, la proteinuria puede responder a causas hemodinámicas, venosas o arteriales o sistémicas, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, a enfermedades glomerulares primarias y secundarias. Estos son el principal grupo de causas de proteinuria importante. Las enfermedades glomerulares son las más frecuentes en el caso de manifestarse con proteinurias. A enfermedades y compromiso túbulo-intersticial, que también puede ser primario o secundario. A las mencionadas gamapatías monoclonales o discrasia de células plasmáticas que producen inmunoglobulinas y cadenas livianas y proteinuria por sobrecarga, y a las enfermedades inflamatorias y, con menos frecuencia, tumorales nefrourológicas. Las formas de presentación de los estados de proteinuria pueden ser que sea una proteinuria transitoria, o sea, que no sea permanente, que ocurra durante un tiempo. Acá tenemos la llamada proteinuria intermitente, que es una proteinuria transitoria, pero que se puede repetir. La proteinuria ortostática, ya hablaremos de ella. Las proteinurias persistentes, donde el paciente tiene una enfermedad nefrourológica que mantiene siempre una excreción mayor o menor de proteínas. Los pacientes que se manifiestan en el laboratorio con proteinuria aislada o aquellos que tienen proteinuria acompañando a otras alteraciones, como por ejemplo alteraciones del filtrado glomerular o la presencia de hematuria macro o microscópica. Tenemos la presentación de proteinuria masiva, usualmente en el contexto del síndrome nefrótico o también en las proteinurias por sobrecarga, y la forma particular de la microalbuminuria, ya se acuerdan cómo la hemos definida, que es muy importante porque puede ser la forma inicial de una nefropatía, generalmente glomerular, primaria o secundaria, y además tiene mucha importancia en la generación de mayor riesgo cardiovascular. Mencionamos entonces la proteinuria transitoria. Podemos tener proteinurias transitorias que usualmente son leves, menores a 1 gramo, y se pueden ver en enfermedades agudas, en general de cualquier tipo, pero sobre todo si se acompañan de fiebre, otros estados febriles, y es muy frecuente en la insuficiencia cardíaca congestiva. Usualmente desaparece esta proteinuria leve y transitoria con la resolución de la causa. Una forma especial es la proteinuria ortostática, donde la excreción de proteínas es normal en decúbito, pero se incrementa con la bipedestación. La forma de detectarla es buscar la presencia de proteinuria con la primera orina de la mañana, antes que el paciente se levante, y después hacer otra determinación durante el día. Y se verá que la que proviene de la orina durante el sueño, el paciente no se ha levantado, no tiene proteínas, y luego de la movilización aparecen proteínas, que generalmente también son leves, menores a 1 gramo por día, y característicamente se presenta en niños y adultos jóvenes, sobre todo adolescentes. Es benigna, no es predictora esta proteinuria ortostática de una enfermedad nefrológica que se desarrolla a posteriori, y habitualmente desaparece después de los 30 años de edad. La proteinuria, ya cuando es persistente, puede tener distintas formas de presentación. Puede ser aislada y asintomática, detectada por un estudio de orina pedido por rastreo, tamizaje o rutina.
Puede ser una proteinuria acompañada de otras alteraciones en el análisis de orina, sobre todo en el sedimento de orina. Puede ser una proteinuria acompañada de manifestaciones clínicas generales de alguna enfermedad sistémica o con manifestaciones clínicas específicas nefrourológicas y la proteinuria que forma parte de un síndrome nefrótico que veremos oportunamente. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir en la evaluación de un paciente con proteinuria? Dicho algo esquemáticamente, comprenden 7 pasos. En primer lugar, y por supuesto, como siempre insistimos, una cuidadosa y completa anamnesis y un examen físico completo. En segundo lugar, determinar si estamos ante una proteinuria persistente, o sea, descartar las formas transitorias. Tercero, examinar el sedimento de orina en búsqueda de otras alteraciones marcadoras de enfermedad renal. Cuarto, valorar la función renal mediante la estimación del filtrado glomerular. Quinto, cuantificar la proteinuria de las formas que hemos ya mencionado. Sexto, identificar el tipo de proteínas excretadas, si se trata de albúmina, si se trata de proteínas tubulares o si se trata de cadenas livianas de inmunoglobulinas. Y séptimo, tener alguna imagen anatómica de los riñones, en principio generalmente una ecografía, que es un método accesible, no invasivo y bastante útil para observar el parénquima renal y el sistema pielocalicial ureteral. Mencionamos al principio que hay una relación entre la presencia de proteinuria y la progresión de las nefropatías. Esto ocurre, y dicho esquemáticamente, en forma simplificada, porque la proteinuria resulta en inflamación túbulo-intersticial persistente, daño del túbulo intersticio y progresión de las nefropatías si no se interviene terapéuticamente de acuerdo a la nefropatía en cuestión y la posibilidad de llegada a la insuficiencia renal y a la insuficiencia renal avanzada con necesidad de reemplazo de la función renal. De la misma forma, está comprobado que la proteinuria, desde la presencia de microalbuminuria o de proteinuria definida como tal, está comprobado que es un factor de riesgo independiente de morbimortalidad por causa cardiovascular en distintas poblaciones de pacientes. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes no diabéticos que tienen otros factores de riesgo cardiovascular, a los cuales se suma la proteinuria, los pacientes hipertensos, los ancianos, y hasta hay trabajos que han observado que en población general no seleccionada, la presencia de proteinuria se relaciona con mayor riesgo cardiovascular. Esto lo podemos observar en este gráfico. Fíjense, en el contexto de alguna nefropatía progresiva, supóngase una glomerulopatía, empiezan a reducirse el número de nefrones, pero se mantiene la tasa de filtrado glomerular. Luego empiezan a aparecer los factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Empieza a aparecer sobrecarga de proteínas, empieza a aparecer la albuminuria, inicialmente en rangos de microalbuminuria, y después ya cuando aparece una proteinuria más significativa y los factores de riesgo progresan, esto se acompaña ya de caída del filtrado glomerular, que puede llegar hasta el riñón terminal, y al principio, fíjense abajo, hay cambios reversibles funcionales y no hay lesiones histológicas o son mínimas. Sin embargo, en las etapas ya más avanzadas, con el filtrado glomerular en caída, ya hay cambios progresivos funcionales y lesiones histológicas irreversibles. Fíjense que la proteinuria, entre otras cosas, favorece esta evolución desfavorable mediante la insulinoresistencia y sobre todo la disfunción endotelial, porque en definitiva
la presencia de proteinuria es un marcador de disfunción endotelial. Analizamos un caso clínico ahora sencillo para ejemplificar lo que hemos estado diciendo. Fíjense, un varón de 24 años de edad presentó proteinuria comprobada en 2 ocasiones y cuantificada en 800 miligramos por día, o sea, menos de 1 gramo, proteinuria leve. No refiere a antecedentes personales ni familiares de importancia. El examen físico es normal, al igual que la función renal y el examen del sedimento de orina. ¿Qué conducta debe adoptarse en este caso? Bueno, en este caso, en primer lugar, el paciente presenta una proteinuria aislada, porque no tiene otras alteraciones, pero que es persistente, fue comprobada en 2 ocasiones. Es una persona joven, por lo demás sana, debe descartarse la proteinuria ortostática. Debe determinarse el tipo de proteína eliminada, efectuar una ecografía renal para descartar lesiones anatómicas, y en definitiva, si todo esto es normal, el pronóstico va a ser favorable, pero debe controlarse evolutivamente, y en caso de incremento de la proteinuria, aparición de anormalidades del sedimento de orina, como por ejemplo microhematuria, hipertensión arterial y o deterioro del filtrado glomerular, se deberá considerar la realización de una punción biopsia renal. Ahora nos vamos a referir a la evaluación del paciente con hematuria. Y como muestra la graciosa fotito o dibujo que muestro acá, cuando un paciente orina macroscópicamente con sangre suele ser un motivo de preocupación importante para el paciente, y a veces sí es la forma de presentación de alguna enfermedad severa, otras veces no tanto. Bueno, nos vamos a referir a la definición de hematuria, a las causas y mecanismos, al diagnóstico diferencial y a su metodología de estudio. La hematuria puede ser macroscópica, o sea, la observación a simple vista de una orina de color rojo, con sangre, que ya veremos que hay que distinguir de otras causas de orinas rojas, y la hematuria microscópica, cuya definición es la presencia de 3 o más glóbulos rojos por campo de alto poder visualizados con el microscopio. Ahora tengan en cuenta, como señala el asterisco, que la definición de microhematuria es variable según el texto que ustedes consulten. Varía entre 3 a 10 glóbulos rojos por campo. En el hospital, en general, utilizamos la definición de 3 o más glóbulos rojos por campo para diagnosticar microhematuria. Para la detección de la hematuria existen varios métodos. En primer lugar, también como para la proteinuria, la utilización de tiras reactivas, que básicamente lo que determinan es hemoglobina. Ya vamos a ver que hay diagnósticos diferenciales de una tira reactiva positiva supuestamente para hemoglobina. Por ejemplo, la mioglobina en ciertas situaciones clínicas también se va a detectar como si fuera hemoglobina. El examen del sedimento bajo microscopio, fundamentalmente para buscar glóbulos rojos, porque bueno, hay situaciones de hemoglobinuria, la tira reactiva va a ser positiva, pero no se observa, no es hematuria porque no hay glóbulos rojos en el sedimento. Y hay conteos cuantitativos, no se utilizan tanto en la práctica, de glóbulos rojos por mililitro. Antiguamente se utilizaban más estos recuentos de glóbulos rojos. Hoy en día, en realidad, no forman parte de la práctica usual clínica. Hay algunos diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar que por ahí no son realmente hematuria. Ya mencionamos que un paciente puede tener hemoglobinuria, sobre todo en situaciones de hemólisis intravasculares marcadas. El paciente elimina hemoglobina por la orina, puede estar algo coloreada y las tiras reactivas no van a poder diferenciar si es hemoglobinuria por hematuria o solamente hemoglobina. Eso lo comprobaremos con el sedimento de orina. La mioglobinuria, en situaciones de lisis de músculo estriado importante, distintas situaciones como ejercicios
demasiado intensos, lo que se llama rhabdomiólisis, situaciones de traumatismos musculares múltiples. Bueno, las tiras reactivas también no diferencian mioglobina de hemoglobina, se puede confundir entonces con la presencia de hemoglobinuria o de hematuria. La eliminación de porfirinas en orina puede colorear la orina, sobre todo luego de la exposición al sol, en ciertas formas de porfirias, que son trastornos metabólicos, y confundirse con hematuria. Hay unos cuantos fármacos que colorean la orina de color rojizo, de color a veces medio anaranjado, como la rifampicina, y puede confundirse con hematuria. Y hay otras sustancias, acá como muestro en la foto, como ciertos alimentos y colorantes. Es típico la ingesta importante de remolachas, que es lo que muestra la foto, y poder eliminar orinas de color rojo realmente, y el paciente asustarse mucho porque piensa que está orinando con sangre, y en realidad es por una ingesta importante de este alimento. Ante una hematuria, realmente, probablemente el diagnóstico diferencial más importante que debemos hacer en la práctica clínica es si estamos ante una hematuria de origen glomerular, o sea que el problema está en el glomérulo renal, o de origen extraglomerular. Y hay algunos elementos que nos sirven para sospechar un origen u otro. Por ejemplo, la presencia de proteinuria es más factible en las de origen glomerular. Puede también haber en origen extraglomerular, pero si la proteinuria es muy marcada, ni que hablar si llega a rango nefrótico, seguramente estamos ante una enfermedad glomerular. La observación en el sedimento de orina que los glóbulos rojos son los llamados dismórficos, o sea que tienen alteraciones de su morfología, generalmente están marcando que esos glóbulos rojos fueron filtrados por el glomérulo y deformados en esa filtración, y la presencia entonces de glóbulos rojos dismórficos en general se correlaciona con origen glomerular. Mientras que si son todos monomórficos, o sea no deformados, habitualmente su origen está en alguna parte de la vía urinaria. Del mismo valor es la presencia de cilindros hemáticos, o sea, dentro de los varios cilindros que puede haber en la orina, y que ustedes verán en la clase de examen del sedimento de orina, los cilindros que contienen glóbulos rojos evidentemente son cilindros que se forman en los túbulos, le da la cubierta al cilindro, pero el interior, esos glóbulos rojos, indudablemente han sido filtrados por el glomérulo, de manera tal que en una hematuria extraglomerular no debe haber cilindros hemáticos. En la hematuria glomerular no es para nada frecuente que aparezcan coágulos en la orina, mientras que sí es bastante probable, aunque no siempre, que haya coágulos cuando es de origen extraglomerular. De la misma manera, habitualmente la presencia de dolor en la zona renal o en el trayecto de la vía urinaria o en la zona vesical se observa, dependiendo de la causa, en las hematurias extraglomerulares y en general en las hematurias glomerulares el paciente no refiere dolor. Esta división de las causas glomerulares y extraglomerulares también tiene correlación con la división en las llamadas causas renales o causas médicas y las causas urológicas, que son en general extrarrenales y originadas en la vía urinaria. Fíjense que entre las causas renales tenemos por supuesto el universo de las glomerulopatías, pero también las nefropatías tubulointersticiales, las vasculares, las infecciones renales, a veces se acompañan de hematuria, los tumores y quistes renales, sobre todo los tumores malignos de riñón, pero también los quistes pueden manifestarse por hematuria, y por supuesto los traumatismos. Y las causas urológicas, o sea, cuyo origen está en alguna parte de las vías urinarias, hasta la vejiga y la uretra, tenemos la litiasis urinaria, que es una de las causas más frecuentes, las infecciones, los tumores de la vía urinaria, también los traumatismos, el ejercicio intenso, la patología prostática, por supuesto trastornos de la coagulación
y la presencia de cuerpos extraños en la vía urinaria pueden ser causa de hematuria urológica. Ante la presencia de una hematuria, ya sea microscópica y sobre todo macroscópica, como dijimos, tenemos que distinguir primero si es glomerular o extraglomerular, sobre todo con el análisis del sedimento de orina. En el caso que la hematuria sea presuntamente extraglomerular, tenemos que tener en cuenta que las neoplasias nefrourológicas son causa relativamente frecuente de hematuria. Y hay algunos factores de riesgo para sospechar que un paciente que tiene hematuria pueda tener una neoplasia y buscarla entonces con más profundidad. Los pacientes que tienen 50 años o más, los pacientes que tienen, además de la hematuria, síntomas urinarios en ausencia de infección, trastornos en la micción, por ejemplo, los pacientes que fuman, los que tienen antecedentes familiares de este tipo de tumores, los que han tenido antecedentes o tienen exposición laboral a algunas sustancias que se sabe que tienen más frecuencia de tumores nefrourológicos, sobre todo los colorantes en base a anilinas, los pacientes que han recibido tratamientos con algunos citostáticos como la ciclofosfamida, son agentes alquilantes que se asocian con mayor riesgo de cáncer de vejiga, tratamientos con fenacetinas que ya actualmente prácticamente no se utilizan, y recordar que la historia de irradiación pelviana por algún tumor vésico-prostático o tumor ginecológico puede también ser un factor de riesgo para una segunda neoplasia. ¿Cómo es entonces los pasos de la orientación diagnóstica ante un paciente con hematuria? Bueno, primero por supuesto confirmar que es hematuria, que la orina coloreada que el paciente tiene realmente es hematuria y no alguna de las otras causas que hemos determinado, o que sea hemoglobinuria o mioglobinuria, observando que realmente haya glóbulos rojos en la orina. Tenemos que obtener por la anamnesis los antecedentes y los estados relacionados, interrogar acerca de los síntomas acompañantes. Tiene algún valor, pero relativo, si la hematuria es inicial, terminal o total. ¿Qué significa esto? Si el paciente, supongamos, cuando va a hacer su micción, al principio elimina orina de color normal y al final de la micción, en la parte final, empieza a salir sangre, eso en general puede intuirse que proviene de la vejiga. Ustedes saben que la última fase de la micción es la contracción vesical. Si al principio la orina sale no coloreada y en la última fase sale con sangre, podríamos considerar o sospechar el origen vesical. Si la orina hematúrica es durante toda la micción, podemos considerar que en realidad el origen es más alto, que por ahí es de origen renal. Y si es inicial y después la orina se va aclarando en cada micción, bueno, por ahí puede ser de origen uretral. Esto de inicial, terminal o total hay que preguntárselo al paciente, a veces el paciente lo refiere por su cuenta, es orientador pero no es definitivo. Por supuesto el examen físico completo, como siempre, referido al sistema nefrourológico, pero el examen físico completo general, el examen del sedimento de orina, que es el método principal para distinguir una hematuria glomerular de extraglomerular, observando si hay hematuria dismórfica o cilindros hemáticos, y bueno, otros métodos complementarios de diagnóstico que pueden ser métodos por imágenes, como la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética y en algunos casos, sobre todo de hematurias glomerulares, la biopsia renal. Como ya hemos mencionado, el método diagnóstico más fidedigno para diferenciar una hematuria glomerular de no glomerular es el examen del sedimento de orina. Pero claro, este examen del sedimento de orina debe estar efectuado por un observador experimentado, preferentemente un nefrólogo entrenado para esta observación, puede ser bioquímico, pero tiene que tener entrenamiento. Y es un estudio, además de muy útil, es costo efectivo
para distinguir entonces hematuria glomerular de no glomerular. Reiteramos que en la hematuria glomerular la observación va a ser de glóbulos rojos con dismorfismo y la eventual presencia de cilindros hemáticos. Siguiendo entonces con la observación del sedimento de orina en la hematuria glomerular, allí se va a ver entonces un predominio neto de hematíes dismórficos, por lo menos mayores al 50%. Si hay un porcentaje muy pequeño de hematíes dismórficos, no se puede asegurar que sea glomerular. Es muy importante, sobre todo mucho más específico, si hay un dismorfismo particular de los glóbulos rojos, que son los acantocitos. Fíjense en esta foto que acompaña abajo, la foto sobre todo de la derecha, esas como orejitas o proyecciones del glóbulo rojo señalados por la flecha, son los acantocitos. Dentro del dismorfismo eritrocitario, fíjense en la foto del medio, los glóbulos rojos tienen distintas formas. También hay acantocitos señalados por las flechas. Dentro, les decía, del dimorfismo eritrocitario, la presencia de más del 5% de estos acantocitos, o sea, estos glóbulos rojos con estas proyecciones como orejitas, tiene mucha especificidad para decir que la microhematuria es glomerular. De la misma manera, los cilindros hemáticos, la primera foto de estas tres de abajo, muestra cilindros llenos de glóbulos rojos, tiene también altísima especificidad para decir que esa hematuria es glomerular. Y bueno, ya mencionamos que si la hematuria se asocia con proteinuria, sobre todo con albuminuria, generalmente estamos en presencia de una glomerulopatía. En esta diapositiva vemos distintas formas de cilindros urinarios que se observan con la observación del sedimento bajo microscopio. Fíjense en la foto de arriba, son cilindros llenos en su interior de glóbulos blancos, son los cilindros leucocitarios que se observan en las infecciones y sobre todo en las nefritis tubulointersticiales de distintas causas. En la foto del medio se ve un cilindro granuloso, fíjense que tiene como gránulos oscuros, son los cilindros oscuros, también conocidos como cilindros pardos, muy característicos de la necrosis tubular aguda. Y la foto de abajo es un cilindro también, en este caso lleno de glóbulos rojos, es un cilindro hemático patognomónico de hematuria de origen glomerular. La hematuria macro o microscópica puede formar parte del síndrome nefrítico, del cual ustedes tendrán su clase particular. El síndrome nefrítico es la aparición aguda de hematuria, que puede ser macro o microscópica, generalmente acompañada de oliguria, de insuficiencia renal aguda, de retención hidrosalina y estado hipervolémico, de edemas, no tan marcado como en el síndrome nefrótico, y de hipertensión arterial. Habitualmente el síndrome nefrítico se presenta con proteinuria que puede o no ser de rango nefrótico, o sea, mayor de 3.5 gramos en 24 horas. Este es el síndrome nefrítico, que es la forma de presentación de varios tipos de glomerulopatías primarias o secundarias. Y en el caso de la hematuria de origen extraglomerular, cobra mucha importancia los estudios de diagnóstico por imagen, porque acá estamos buscando litiasis, tumores, inflamaciones, etc. Y los distintos estudios por imágenes van desde el viejo urograma excretor, poco utilizado en la actualidad, donde se inyecta una sustancia iodada por vía venosa y se sacan radiografías seriadas antes de la inyección del contraste, después a los 5, 10, 15, 30 y 45 minutos. No se utiliza mucho hoy en día porque ha sido reemplazado por otros métodos más fidedignos. De la misma manera se puede efectuar una pielografía ascendente, que es mediante la introducción de un endoscopio en la vejiga y la instilación de contraste en el meato ureteral de la vejiga hacia arriba y sacar radiografías. Es muy útil y, como ya dijimos, costo efectivo y no invasivo
la ecografía y el ecodoppler renal. Este último, el Doppler, para ver la circulación o cambios circulatorios. Lo mismo que la ecografía vesicoprostática. Los estudios ecográficos en general son muy fidedignos, baratos y no invasivos. El problema que tienen es que son muy operador dependientes. Si el ecografista tiene experiencia y se toma el tiempo suficiente para realizar un examen prolijo, los resultados obtenidos van a ser muy útiles. Por supuesto que la tomografía computada ahí no es operador dependiente, sí es interpretador dependiente, y además la calidad del aparato de tomografía tiene importancia. La tomografía computada puede ser hecha con o sin contraste iodado por vía venosa, según sea necesario. La resonancia magnética, la uroresonancia, no es tan utilizada como la tomografía computada, pero en algunas situaciones particulares la uroresonancia complementa los datos obtenidos por ecografía o por tomografía computada. Lo mismo podemos decir de la angiografía, el estudio de los vasos renales, que puede ser hecha por cateterismo o puede ser hecha mediante tomografía computada, o sea, la angiotomografía, o por resonancia, la angioresonancia, sobre todo cuando buscamos patología arterial renal. La cistoscopía, que es la introducción de un endoscopio en la vejiga y la visualización directa del interior de la vejiga, incluso se puede introducir instrumental hacia el uréter y hacer una ureteroscopía. Es también muy útil para detectar patología inflamatoria tumoral, la presencia de pólipos, la presencia de litiasis, etc. Y la citología urinaria, el examen citológico de la vía urinaria, observado por microscopio y con tinciones, tiene valor para la detección a veces de células malignas, de algún tumor de la vía urinaria o de la vejiga. Bueno, acá por ejemplo vemos un corte de tomografía computada, bien bajo, un corte de pelvis. Fíjense que ahí se ven las articulaciones coxofemorales. En la parte posterior, la imagen aérea es la imagen del recto y el sacro por detrás, y por delante del recto esa imagen aérea rellena de imágenes densas, irregulares, ocupando esa luz. Esa es la vejiga que tiene en su interior masas sólidas muy irregulares en su pared y ocupando parte de la luz, como les decía, probablemente, casi seguramente, por un cáncer de vejiga. Con respecto al estudio citológico urinario, hay que tener en cuenta que la sensibilidad para la detección de cáncer de vejiga es relativamente baja, oscila entre alrededor del 45-50% y el 70%, dependiendo del número de muestras. En general hay que enviar 3 muestras de 3 micciones distintas. Depende del estadio y del grado tumoral y de la experiencia del citólogo. La sensibilidad es mayor mediante el lavado vesical. Ahora, como dije, la sensibilidad no es tan alta, pero la especificidad, si se ven las células atípicas, es muy alta, es del 95 al 100%. De la misma manera, el estudio citoscópico que efectúa el urólogo tiene una sensibilidad muy alta para la detección de cáncer vesical, de alrededor del 90%. Ahora es menor en lesiones muy pequeñas, sobre todo en el carcinoma in situ de vejiga, donde la sensibilidad de citoscopía baja mucho y dependerá de la toma de muestras biopsias y la observación histológica a ver si realmente existe o no un carcinoma in situ. Hay que tener en cuenta que en alrededor del 10% de los pacientes no se encuentra la causa de la hematuria, cuando es no glomerular, luego de la primera evaluación diagnóstica. Esas son llamadas hematurias de causa no aclarada. Son los no glomerulares, porque si la hematuria es de origen glomerular, en general, si es necesario, encontraremos el diagnóstico con la biopsia de riñón. Estos pacientes con hematuria de causa no aclarada
deben ser seguidos evolutivamente y reevaluados a los 6, 12, 24, 36 meses, porque en un porcentaje pequeño de ellos, pero significativo al fin, se puede finalmente encontrar una neoplasia urológica, generalmente vesical, con el seguimiento en los siguientes 3 años a partir de que es detectada esa hematuria por primera vez y que es inicialmente de causa no aclarada. Otra situación especial son aquellos pacientes que tienen microhematuria aislada persistente, que uno no llega a determinar la causa, y bueno, y no tiene otras alteraciones, no tienen proteinuria, no disminuye el filtrado glomerular. Bueno, una disyuntiva es si esos pacientes deben ser sometidos para llegar al diagnóstico a una biopsia de riñón o no. Bueno, si uno le hace una biopsia de riñón a ese grupo de pacientes, se van a encontrar distintos tipos de glomerulopatías, como figuran en esta serie de esta cita, pero hasta puede encontrar en cerca del 20% de los casos una biopsia renal normal. Lo que es importante es que en general en este grupo de pacientes el resultado de la biopsia renal habitualmente no cambia la conducta, así que en general hay que individualizar cada paciente, pero en esta situación habitualmente no se indica la realización de una biopsia de riñón. Bueno, hemos revisado en esta clase cómo es la evaluación de los pacientes que tienen proteinuria y o de que tienen hematuria, básicamente con sus aspectos diagnósticos, sus aspectos de evaluación y las distintas metodologías de estudio. Muchas gracias.